El pasado 17 de diciembre, el presidente constitucional de ese momento del Perú, Pedro Castillo, quien gobernaba el país desde finales de julio de 2021, tomó la poco constitucional decisión de cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo ello en medio de la votación por parte del Parlamento para declarar la vacancia presidencial. Ese mismo 7 de diciembre, el Congreso aprobó la vacancia en contra de Castillo por incapacidad moral por 101 votos de un total de 130 y dispuso el nombramiento de Dina Boluarte, hasta ese momento primera vicepresidenta del gobierno de Castillo. Para la anécdota trágica de nuestro continente quedará el hecho de que Boluarte se convirtió así en la primera mujer en ocupar la primera magistratura del Perú. Los acontecimientos del 7 de diciembre fueron la chispa que encendió la llama de la rebelión social que vive el país desde hace 2 meses, pero no es la génesis de una problemática estructural que, entre otras cosas, ha visto pasar a 6 presidentes en los últimos 6 años y medio. La represión, principalmente por parte de la policía y del ejército en contra del levantamiento popular que vive el Perú, ha asesinado hasta el momento alrededor de 70 personas, con un libreto tristemente conocido durante los últimos años en Chile, Ecuador y Colombia. El gobierno de Boluarte ha criminalizado la protesta social como forma de justificar la represión en su contra, a la vez de darle la validez a su mandato, o buscar a través de ello la validez de su mandato, para conocer en primera persona la situación, en voz propia, la situación que vive nuestro hermano país de Perú. Estamos en contacto con Carla Toche, quien es politóloga por la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, es candidata a magíster en Sociología Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigadora adherente del Grupo de Investigación Historia y Ciudadanía Activa por la misma Universidad Mayor de San Marcos. Carla se dedica además a investigar sobre comportamientos electorales, identidades políticas, movimientos sociales y coyunturas críticas. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Yo Migrante, bienvenida a Latinoamérica. Muchísimas gracias por estos minutos para compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la situación ya lleva de Perú, este levantamiento popular de los últimos, lleva 2 meses, pero también es una historia lamentablemente más o menos conocida y repetida. Para comenzar, quisiera preguntarte cómo está la situación hoy día ahí en el Perú. Bueno, hoy día vale la casualidad que un día como hoy, hace un mes, se cometió la masacre en Juliaca, que está dentro del departamento de Puno, que fue hasta ahora una de las peores masacres vividas en estos casi ya 23 años que tenemos, digamos, aparentemente un sistema democrático, ¿no? Es cierto que en el Perú no es ajeno a los conflictos políticos, a los conflictos sociales, pero esta situación que estamos viviendo en estos momentos es totalmente no hay palabra suficiente para poder adjetivar, para poder caracterizar no solo lo que está sucediendo ahorita, nunca antes visto antes, sino sobre todo las consecuencias sociales, culturales y políticas que va a conllevar. Entonces, como digo, un día como hoy, hace un mes, sucedió 17 peruanos en Juliaca, el departamento de Puno, fueron asesinados bajo la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Y digo asesinados porque es necesario demandarlo en estos términos, ya que las investigaciones forenses, las investigaciones de fiscales han concluido que las personas que fueron ejecutadas, que fueron víctimas de la represión en Juliaca, como en otros lugares en el sur del Perú, han sido justamente víctimas de armamento de guerra, a pesar que la presidenta sigue negando que es responsabilidad del Estado o del gobierno este tipo de masacres. Entonces, un día como hoy ha sucedido en que hemos tenido 17 víctimas que hasta el día de hoy no encuentran responsables ni políticos ni judiciales al respecto, ¿no? Eso, perdón, aunque la presidenta lo niegue, es la fórmula de actuar de este gobierno que asumió luego de ser depuesto Pedro Castillo. Digamos, es la fórmula aún con la negación, ¿no?
Efectivamente, esta es una situación muy peligrosa en la que estamos en estos momentos, porque por un lado tenemos un gobierno que está siendo bueno, formalmente dirigido por Dina Boluarte, en quien se esmera una y otra vez en declarar que su gobierno es un gobierno del diálogo, que es un gobierno de la paz, que todo lo que está sucediendo es producto de un grupo pequeño de radicales y que su gobierno tiene que asegurar la seguridad de los 33 millones de peruanos y que por extensión eh, ellos no se hacen responsables de lo que viene ocurriendo de las manos, y esto es la palabra, no solo de Boluarte, sino del gobierno, de todo el gobierno, que esto es responsabilidad de los movimientos terroristas. Es lo que nosotros denominamos el terruqueo. Entonces, no es novedad. No, no es novedad este tipo de lenguaje confrontacional que busca criminalizar a las protestas y al movimiento popular. No es novedad. Lo que sí es novedad es que esta sea el lenguaje oficial del gobierno de la República. Esa es la novedad, que el propio gobierno, sin prueba alguna, porque aún se mantienen las investigaciones sin ninguna prueba, se atreva a señalar que los que se están levantando, los que se están organizando, son movimientos terroristas financiados por el narcotráfico, financiados por organizaciones ilegales, y que por eso ameritaría el uso de la fuerza. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos momentos es que primero, no hay ninguna prueba para poder verificar, para poder asegurar que estos movimientos tengan algún vínculo directo de financiamiento con organizaciones ilegales o incluso informales o terroristas primero. Segundo, que ya hay pruebas, como lo comentaba en un inicio, que todas estas personas víctimas de la represión han sido justamente víctimas ni siquiera de bombas lacrimógenas o de perdigones, que sí hubo y que sí se usaron, y además de manera totalmente irregular, sino que la gran mayoría han sido víctimas de armamento de guerra. Y con esto quiero decir de francotiradores. Entonces, por un lado está como un gobierno que está justificando estas ejecuciones extrajudiciales y por el otro lado tenemos a todo un aparato del Estado, porque la policía y la Fuerza Armada no es del gobierno, sino es del Estado, que está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza, muy a pesar de lo que señala su propio reglamento y la propia ley que enmarca el uso de la fuerza en casos incluso de un estado de excepción como el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Carla, ¿cómo se entiende esta situación, pensando desde afuera, mirando Perú desde afuera? Cuando la ahora presidenta viene del mismo espacio, pertenece al mismo espacio político que el expresidente Castillo, ¿no? En realidad, no. En realidad lo que sucede acá es que tenemos una figura como son las organizaciones electorales, que no es lo mismo que decir una organización política. Entonces, la figura de la organización electoral, según la ley electoral, le permite a esta organización conformar su lista, tanto con personas que son militantes de esta organización, como también poder invitar a otras personas como resultado de acuerdos de gremios, de federaciones u otros tipos de acuerdos para conformar estas listas que finalmente van a participar en las elecciones. Entonces, Dina Boluarte era, digamos, de esta dinámica, tenía esta dinámica, ¿no? Ella fue invitada a la lista de Perú Libre, que además es una organización que también fue invitado Pedro Castillo. Ellos, bueno, tuvieron que firmar su militancia porque así lo establece la ley, pero no necesariamente porque eran militantes propiamente dicho, sino que eran personas que se sumaron a la lista, firmaron para su padrón de militantes y se inscribieron para presentarse a las elecciones. Entonces, acá también, y dicho sea de paso, es importante decir que a diferencia de otros dirigentes u otros líderes políticos, Dina Boluarte no cuenta, no tiene en sus manos la capacidad de poder organizar algún tipo de base territorial. No cuenta con respaldo de ningún tipo de movimientos, ni de gremios, ni de federaciones, ni de sindicatos, sean de un lado o sean del otro. Es la presidenta del Perú, pero que tampoco tiene ni mayoría ni minoría en el Congreso de la República.
por lo mismo que tampoco tiene partido. Entonces es un personaje político que no tiene ningún tipo de fundamento. Por eso, lo único que tiene en estos momentos es el aparente apoyo de las Fuerzas Armadas y el aparente apoyo de las organizaciones políticas de la derecha y la extrema derecha. ¿Y quién entonces estaría, digamos, detrás de las directrices de represión de los movimientos? Esa es la gran pregunta. Acá en el Perú, como seguro ustedes, todos nosotros, todos ustedes sabemos, tenemos una historia oscura como siempre sucede en algún punto de nuestra historia política cuando hemos tenido que sobrevivir a las dictaduras, que hay un poder visible y hay un poder de facto, un poder oscuro. Entonces, nosotros también hemos pasado por una situación similar cuando estuvimos bajo el régimen de Alberto Fujimori, quien era el presidente visible, pero que el poder real, el poder económico, político, lo llevaba un personaje muy oscuro como es Vladimiro Montesinos. Entonces, en estos momentos, yo me atrevo a decir que a pesar que Boluarte o Alberto Otárola son que es su primer ministro, son las figuras visibles, son las figuras que declaran en los medios de comunicación, es bastante obvio y evidente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarían obedeciendo órdenes de otro tipo de mandato. Porque incluso si escuchamos atentamente las declaraciones de Boluarte cuando dice que la policía o las Fuerzas Armadas no están haciendo uso de armas de guerra, de armas de guerra o armas letales, y sin embargo, sí las vemos utilizar ese tipo de armamento, entonces ahí es donde nos preguntamos una de dos, o Boluarte nos está mintiendo una y otra vez de manera sistemática, o ella no es la que está comandando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, la segunda pregunta, ¿quién es o quiénes son los que estarían dirigiendo todo este nivel represivo sobre el cual están atropellando la vida de tantos peruanos y peruanas? Y está o estaría, bueno, entonces especulación, pero estaría eso relacionado también puede estar relacionado con el ascenso del fujimorismo de los últimos años, digamos, no sé si este resurgir, pero se instaló nuevamente bueno, la elección presidencial fue, si no me equivoco, con Keiko Fujimori, fue Castillo, en el Congreso también se instaló con fuerza. eh, este movimiento que obedece o viene, digamos, del expresidente. Sí, ahí yo sí me atrevería a decir, a ver, ¿no? Vamos viendo que a pesar de tener una apariencia formal de democracia, en estos momentos no estamos viviendo una situación democrática, no lo estamos viviendo. Entonces, ¿esto también qué significa? Significa que nos podríamos preguntar quiénes, qué tipo de organizaciones, qué tipo de políticos, qué tipo de élites políticas y económicas saben manejarse así como pez en el agua en situaciones tan críticas como estas. Ya lo hicieron una vez, lo están volviendo a hacer, y esto es el Fujimorismo. Y además de ello, hay que tener en cuenta que la forma en la que se han venido ejecutando todas las acciones legislativas en este país es que el legislativo está cada vez como concentrando mayor poder dentro del legislativo. O sea, a pesar de que formalmente somos un país presidencialista, de facto, quienes están gobernando, quiero decir, quien decide qué presidente entra, qué presidente sale en los últimos años ha sido el Congreso de la República. Por eso es que el Fujimorismo está logrando tener mayoría en el Congreso desde hace ya varios años atrás. Segundo, el Fujimorismo también tiene, digamos, sus operadores políticos dentro de la Fiscalía de la Nación. Y esto es a través es una organización internacional que le han denominado los Cuellos Blancos del Puerto del Callao, que es una organización que está siendo consignada como una organización criminal, o una mafia criminal internacional. Y ellos están directamente vinculados también con el Fujimorismo. Es esta organización que está en la Fiscalía, está en el Poder Judicial, está también el Fujimorismo o, digamos, familias allegadas vinculadas al Fujimorismo, también son las mismas familias que controlan los medios de comunicación. Entonces es como el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor que ha logrado llegar al Ejecutivo
sin Keiko Fujimori. Carla, pensando ahora en los movimientos sociales que se han levantado, ¿cuáles son las características del movimiento? ¿Es acéfalo como sucedía en Chile, por ejemplo, el 2019? ¿Cuáles son las características de este movimiento en Perú hoy día? Se suele decir, ahora último, se está queriendo decir o se está queriendo generar este relato que son movimientos relativamente nuevos o que son movimientos más bien espontáneos. Yo más bien lo que estoy observando es todo lo contrario. Son movimientos que han venido acumulando en un proceso de acumulación bastante largo. Lo que sucede es que ahí es donde, bueno, como politóloga lo tengo que decir, tenemos que revisar también lo que es la teoría de los movimientos sociales, que claramente una y otra vez nos han dicho, y lo podemos evidenciar en la realidad, que los movimientos sociales tienen momentos de expresión, ¿no? Momentos en los que salen, digamos, a la superficie y luego momentos de latencia. Pero esto no significa bajo ningún sentido que es el momento de latencia, que es un momento de inactividad. Es solo un momento de latencia hasta que se vuelve a generar la coyuntura necesaria para que vuelvan a salir a la superficie. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Los movimientos populares que ahorita se están organizando en columnas, en colectivos, en organizaciones populares, regionales, locales, ya tienen experiencia organizándose, ya tienen experiencia movilizándose. O sea, no podemos esperar que de un día a otro o que en un mes se pueda movilizar tal cantidad de personas como se viene movilizando hasta estos momentos y además de manera sostenida. Esto solo es posible porque ya hay un aprendizaje previo, ya hay, digamos, una pedagogía previa. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, que estos movimientos sociales, los primeros digamos, en organizarse, si los podemos colocar en un mapa, provienen de los mismos territorios donde Pedro Castillo ganó las elecciones en 2021. Es por eso también que lo primero que se dijo, ni bien quisieron judicial o politizar todo el proceso que le han querido abrir a Pedro Castillo, lo primero que dijeron de estos movimientos sociales es liberar a Pedro Castillo porque efectivamente no se estaba cumpliendo con el debido proceso. Es el candidato de ellos, era su presidente, el presidente de ellos. Por eso es que ellos salieron a proteger a su presidente. Eso es lo segundo. Lo tercero es que además en estas mismas zonas, o sea, si lo podemos poner en un territorio, en un mapa, en estas mismas zonas que se están levantando y que están llamando a paro general, son las mismas zonas donde se ha declarado, el sector agrícola se ha declarado en emergencia, donde los recursos del agua son muy escasos, son, o sea, muy inaccesibles. La gente no tiene acceso al agua y no es por falta de agua, es falta de acceso, que es diferente. No hay acceso a los alimentos tampoco. En el sur que el sur tiene toda una planta de gas, las personas no tienen acceso al gas. O sea, ¿dónde se ha visto esta situación? Entonces, por todas estas características, lo que quiero decir es que estamos frente a movimientos sociales que ya vienen en un largo proceso de acumulación política y que ahora lo que están haciendo es demandar una nueva, un nuevo contexto, una nueva coyuntura a través de una asamblea constituyente. A la cual además se han negado, el Congreso se negó durante el mandato de Castillo. Así es. La pregunta en realidad hoy día es, además, ¿cuál es la salida? Por supuesto, sin intentar minimizar esto porque, ni simplificar, pero ¿qué salida hay hoy día real? No solamente a las movilizaciones, sino que a una paz social duradera a través de una, no sé, reingeniería institucional. ¿Cómo lo ves tú eso? Justo te tomo lo último que acabas de decir, una reingeniería. Se tiene que volver a diseñar no solo lo que es el aparato técnico o el aparato del Estado, sino tenemos que volver a construir nuestras propias relaciones que tenemos como sociedad, porque la situación en la que estamos ahora ha terminado por romper, si es que en algún momento hemos tenido algún tipo de relación como miembros de una sociedad, ya esto se ha roto totalmente. Ya no se puede generar una sociedad donde no hay confianza,
mutua, donde la persona que está a tu costado te puede acusar de terruco y suficiente con esa acusación para que te lleven en la cárcel. Ya no hay confianza en esta sociedad, entonces se necesita volver a plantear una nueva sociedad, una nueva forma de relacionarnos. Entonces, eh, soy de la postura en la que no es suficiente con la renuncia de Boluarte, ni tampoco es suficiente con llamar a elecciones generales o elecciones de Congreso, porque lo único que va a generar esta situación es, como decimos, volver a chocolatear entre los conocidos y volver a estar en el mismo punto que nos ha traído al día de hoy. Porque parte de los responsables de esta situación es la élite política que está en el Congreso, sea de derechas y sean de izquierdas también. Entonces, si sin una asamblea constituyente, sin un nuevo pacto social, esta situación, por más elecciones, podemos tener elecciones generales ahorita y no va a cambiar en nada la situación. ¿Se necesita su renuncia? Sí. ¿Se necesitan nuevas elecciones? Sí. Y se necesita una asamblea constituyente que convoque también a un referéndum para una nueva constitución. No puede, son tres puntos que no se pueden negociar si es que queremos llevar a una salida a la crisis, no una salida paliativa, una curita en la herida que ya se está demasiado grande, ¿no? Necesitamos salidas reales, estructurales, sociales que convoquen a un nuevo pacto social. No hay otra forma. ¿Hay visos de que pueda darse esos planteamientos, especialmente avanzar hacia una asamblea constituyente? Es demasiado complicado porque justo parte del problema es el Congreso de la República. Entonces, hasta hace una semana, en donde se planteó el debate de adelanto de elecciones, distintas bancadas, ¿no? Plantearon su moción como bancada en el debate del Congreso, en donde algunos incluían el tema de la Asamblea Constituyente y nuevas elecciones y otros no la incluían. Al final tuvimos como resultado que el debate se tuvo durante toda una semana de debate y no se llegó a ningún punto en concreto. Entonces, ahora, justo el día de hoy, se está volviendo a impulsar que se renueve, o sea, que se vuelva a generar el debate de nuevas elecciones dentro del el Pleno del Congreso y con ello, algunas bancadas van a tener que impulsar también el tema de la Asamblea Constituyente, pero es que el argumento de fondo de quienes le están oponiendo a la Asamblea Constituyente es que la Asamblea Constituyente no es constitucional. Y es cierto, en la Constitución no te permite una Asamblea Constituyente y justo por eso necesitamos una nueva Constitución. Porque ¿cómo es posible que sea constitucional no permitir la deliberación pública de asuntos políticos? Porque eso es una asamblea. O sea, es contradictorio y justo porque no lo permite la Constitución es que necesitamos una nueva Constitución, entre otras razones más, ¿no? Entonces, lo que en estos momentos, y acá ya para cerrar con la respuesta, lo que en estos momentos se necesita es que las organizaciones sociales, los movimientos populares, ya no solamente se puedan manifestar y se puedan organizar en el espacio público, sino que estas, digamos, estos esfuerzos y estas energías también digamos que vinculen, que convoquen a sus congresistas y los comprometan a estas agendas, a estos puntos, porque hasta este momento no están comprometidos. Es como que el movimiento popular está de un lado y los congresistas están de manera paralela. Lo que tienen que hacer ahora es empezar a ver la forma de comprometerlos para poder hacer este salto cualitativo y poder llevar hacia una salida constitucional. Carla, te quiero agradecer estos minutos que has compartido con nosotros. Tremendamente importante toda la información que de primera mano nos entrega, saber cómo está la situación, bueno, qué probables salidas y qué tan difícil va a ser. Seguimos, por supuesto, vamos a seguir atentos aquí en Yo Migrante y en Latinoamérica de la situación que vive el Perú y, por supuesto, con el deseo de avanzar en derechos y en la posibilidad de participación real de las y de los ciudadanos peruanos, que al final también es lo que permite irradiar
hacia el resto de Latinoamérica, como ha sucedido en Chile, como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en Ecuador. Movimientos necesarios de precisamente avanzar, movimientos necesarios para ser países más inclusivos. Así que te quiero agradecer A por estos ustedes, minutos. gracias. Ujú. Gracias por tu generosidad y bueno, por supuesto, esperamos tenerte nuevamente para que nos sigas teniendo al tanto de cómo se desarrollan las cosas en Perú. Sí, por supuesto. Muchas gracias también. Bueno, muchísimas gracias Carla Toche desde Perú y yo aprovecho ya porque nos hemos pasado el tiempo en nombre de Ángela Velandia y de don Sergio Ceneri despedir esta nueva edición de Latinoamérica y las esperamos el próximo jueves, como cada jueves, a partir de las 18 horas de Argentina. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen final de semana y nos vemos el próximo jueves. Que mataste en Ayacucho y suman más de 20